¿En qué consiste la identidad digital? Es el conjunto de rasgos que individualizan y permiten diferenciar a una persona de otra. Es necesario confirmar la identidad de esta persona, ya sea en el ámbito legal, familiar, digital, etc. La principal manera para confirmar la identidad de una persona basta con evidenciar las características personales y o físicas, pero con la nueva era digital y el impacto que tuvo el Internet en la sociedad, ya no se podría usar la manera tradicional para corroborar la identidad de una persona. Fue necesario crear nuevas herramientas. La identidad digital comprende diferentes características que permiten identificar de manera detallada a una persona en el entorno digital. Estas son: datos de identidad individual: son identificadores muy detallistas como el nombre, el número de identificación de la persona en su país de origen, los datos de la tarjeta de crédito, fecha de nacimiento. De igual manera, en cada web, las personas otorgan una serie de información que pueden inferir quién es la persona que accede a aquel sitio digital. Datos de comportamiento: existe una serie de datos que no son directamente entregados por parte del usuario de las páginas web o de las aplicaciones. Los mismos son identificados por las actividades o actuaciones que la persona realiza. Lo mismo se puede identificar en las transacciones que realice, en el historial de navegación respecto al interés que tenga en la realización de búsqueda de información de un objeto o tema particular. Datos de localización pueden ser también obtenidos en el caso de que se busque la localización de sitios, ya que por regla general dicha búsqueda implica que la persona tiene una cercanía a estos. Datos derivados o calculados: estos tipos de datos son tributos modelados de manera analítica que sirve para la creación de un perfil de personas. Un ejemplo puede ser el valor del riesgo de un cliente al momento de que una entidad bancaria decida o no entregar un crédito. Dicho análisis implica las cualidades que puede o no tener y la disposición que tendrá a realizar o no ciertas actividades respecto a ciertos estímulos, como se puede evidenciar cuando las empresas de publicidad marcan un perfil de cliente que acorde a sus características y que con ciertos estímulos se obtenga una gran posibilidad de que las personas que encajen en dicho perfil puedan comprar o solicitar ciertos servicios. Datos que van creando el propio usuario para identificarse. Estos tipos de datos son recolectados en encuestas, opiniones de productos en las redes sociales. Se puede identificar con el número y tipo de reacciones que tenga cierta publicación, la intención de compra sobre ciertos artículos al demostrar interés en cierto tipo de publicaciones, opiniones en foros, etc. Características de la identidad digital. Subjetividad: se menciona que tiene elementos subjetivos, ya que para la creación es necesaria una intervención de terceros que, acorde a su personalidad, definirán diferentes personalidades a un solo sujeto. Referencial: se habla de que se tiene es una referencia sobre una persona, pero no se habla como tal de la misma. Crítica: el uso por parte de la identidad digital por parte de terceros puede generar riesgos para la persona, por lo que se debe tener cierta precaución al momento de entregar información. Compuesta: se conforma por varios elementos que proceden de la propia persona como de terceros y en algunos casos sin necesidad de que medie de su consentimiento y participación. Concepto dinámico: no es estable en el tiempo, ya que la misma va evolucionando en el transcurso del tiempo. Contextual: hace referencia de que la identidad digital es variable, ya que dependerá del contexto particular, puesto que las personas, por regla general, tienen perfiles diferentes según la situación y contexto. Permanente, accesible y ordenada cronológicamente. Los datos registrados se conservan en el entorno digital, por lo que su acceso es permanente y existe un riesgo claro que cierta información no podrá ser borrada de las bases de datos, ya que puede que personas guarden el registro de estas. Inexacta: no es perfecta, ya que en todo momento puede estar sujeto a errores. ¿A qué se le denomina ciclo de vida de la identidad digital? Se conoce como la huella o rastro que deja la información suministrada en el entorno social y o digital. Como la nueva era, la información digital, la misma tiende a permanecer de manera perpetua, puesto que la misma no tiene solo un punto de origen, ya que cualquier otra persona puede obtener la información. En los diferentes entornos, la entrega de información puede ser de mayor o de menor nivel. Las personas acceden a entregar su información a cambio de acceder a un servicio, como puede darse en el caso de las redes sociales, en donde las personas entregan información sensible como su fecha de nacimiento, información de su núcleo familiar, información de su domicilio, entre otros, y que con la globalización actual las empresas que buscan diferentes maneras para acceder a los intereses de las personas y así tener un mayor porcentaje de posibilidad de venta de su producto. Llegó al punto de que existen compañías encargadas de vender bancos de información para así poder crear un prototipo ideal de consumidor a la cual dedicar los métodos publicitarios.
Fases del ciclo de vida. Creación o provisión es la etapa mediante la cual se da de alta toda la información de la persona, cliente, consumidor o cualquier otro tipo de usuario. Se hace la distinción entre la información recolectada por las empresas y la que se encuentra en Internet, ya que en la primera se tiene una base de datos particular, en tanto en la segunda existen múltiples bancos de información la cual puede ser recolectada por medios de servicio y aplicaciones. En esta etapa la recolección de información se puede obtener por parte del mismo usuario o por un administrador del sistema de recolección de la información. Propagación. Una vez recolectada la información es necesario propagar el registro de la identidad digital a otros sistemas que lo necesiten. Para que su distribución sea efectiva, ha de realizarse de forma fiable pese a las modificaciones que se realicen. Uso. Posterior a la etapa de recolección y distribución se procede a concentrarse su uso en varios sistemas y agentes. Ejemplo del uso de la información es cuando se realiza la consulta de identidad de un individuo, dirección y demás datos. Para que su uso se pueda dar es necesario contar con ciertas funcionalidades y permisos en la base de datos. Eliminación. Se completa el ciclo de vida de la identidad digital con la eliminación de la identidad digital, que como su nombre lo indica, se trata de borrar los datos de los sistemas. Y mantenimiento consiste en la modificación de datos, información, propiedad, etc. de la identidad que finalmente ha de propagarse por los números de sistemas. ¿Cuáles son los elementos que se deben gestionar en la construcción de identidad digital y en qué consisten? Privacidad de los datos. Hace referencia a la obligación que tienen las empresas y los recolectores de información respecto al trato de los datos que les son suministrados por las personas, clientes y o consumidores. La creación de políticas obligan a estas compañías a almacenar únicamente los datos que sean estrictamente necesarios y protegerlos de manera eficaz, lo que significa que su uso sea solo para la finalidad con la que fue recolectado. Dicho elemento se basa en el respeto de los datos personales y en explicar a las personas por qué pueden confiar en la empresa y organización que contiene los datos. Seguridad de los datos. En principio, la seguridad de los datos se basa frente a amenazas como virus, malware y protección con niveles de encriptación, pero en la actualidad dicha protección ha evolucionado al punto de haberse creado políticas de gobernanza a nivel global que precisen claramente que el uso puede hacerse con la información. Ejemplos de mecanismos de protección pueden ser contraseñas de acceso, uso de DNI electrónico, tarjetas de identificación electrónica, huella dactilar, digitalizada, identificación biométrica, entre otras. Una de las debilidades de estos mecanismos es que ameritan el despliegue de componentes especializados como lectores biométricos y que la usabilidad que tienen es limitada. Los mecanismos avanzados permiten detectar el fraude en el acceso a ciertos servicios como los e-financieros o suplantación de personalidad. Dichos mecanismos de protección se basan en identificar y comprobar el comportamiento de la persona, es decir, que sus acciones correspondan a su actuar común o el que ya se encuentra en la base de datos. Transparencia de los datos. Hace referencia a la información que se le da al usuario respecto al uso que se les da a los datos, por lo que existe una transparencia inicial frente al por qué se recolecta y el para qué será usado. Con esto se crea una confianza en el servicio y en el recolector de la información. Portabilidad de los datos. Se debe hacer una distinción entre los datos que son estandarizados y usados en varios medios y aquellos datos que son aportados junto con la identidad verificada de las personas. Es un aspecto que beneficia y agiliza al consumidor y a las empresas, ya que a la hora de gestionar la información de manera eficaz. Economía de los datos. Se habla de aquella actividad que desarrollan las empresas encargadas de agregar y recolectar la información, las cuales, dependiendo del monto de la información, será más costosa de realizar o de mantener las bases de datos. Lo que es claro es que el consumidor no tendrá que participar en dichos gastos. La subsistencia de esta actividad se da por el medio de la venta de los perfiles recolectados a entidades encargadas de publicidad y o comercio, con la cual podrán obtener un beneficio a la hora de buscar un cliente sobre un gran mercado de consumidores y productos.